Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos estén viendo o nos estén escuchando desde el trabajo, cocinando, que nos tengan ahí de fondo, o quien esté, pues nada más papanateando, nos tengan en la radio como si fuera un podcast. Agradecerles una vez más que nos estén acompañando esta segunda temporada. Como les habíamos adelantado, la intención era ampliar nuestro horizonte y diversificar con quienes queremos entrevistarnos. Y pues queremos empezar a ver más perfiles ciudadanos, más perfiles fuera, ¿no? de la política electoral o partidista, no necesariamente alejarnos, ¿no? de la política, porque incluso disentir ya es hacer política. Y hoy estamos con un personaje sudcaliforniano contemporáneo, a quien a mí, pues quienes me conocen no saben que me gusta romantizar las cosas, y yo lo mencioné hace ratito, ¿no? Antes de que empezamos a grabar, que yo yo estoy muy emocionado de esta entrevista, me siento muy conmovido porque Mónica, yo en mi currículum, y justo en estos días, ¿no? que estamos haciendo los preparativos, en mi currículum siempre pongo en el apartado, ¿no? de antecedentes ciudadanos, ¿no? De activismo social, pues pongo que el activismo comencé en el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, en la lucha de hace casi 15 años contra la minería a cielo abierto, ¿no? Mm. Pero no es cierto, yo empecé aquí a los 14 años a hacer mi pasantía, ¿no? Servicio social, cursos de verano. O sea, yo aquí, y ahora que he estado regresando ayer y hoy, he estado empezando a tener más memoria, ¿no? Detallada de cómo pasé mis horas aquí. Te agradezco la paciencia, seguramente no haber sido fácil, Mónica, No, pero yo recuerdo al que tuve un contrario. despertar sobre el concepto de sexualidad, pues que no pude tener en otro lado, ¿no? Y eso no fue lo único. Trataré de no monopolizar la palabra, la entrevistada eres tú, no soy yo, pero estamos el día de hoy con Mónica Jasís, aquí en el headquarters, ¿no? De Centro Mujeres. Mónica, bienvenida, muchísimas gracias por tu No, tiempo. gracias a ti por venir de nuevo y siempre estar presente. Y bueno, y no, como tú han sido muchos jóvenes que han pasado por aquí y que hemos plantado la semilla de los derechos sexuales y reproductivos y que ha sido pues parte de su vida, ¿no? Creemos que es la misión y es lo importante, ¿no? Que además de incorporar el ejercicio de los derechos, puedan en algún momento realmente luchar por la justicia social, ¿no? Que es tu caso. Mónica, antes de empezar, ¿no? A describirnos la historia, ¿no? De Centro Mujeres y cómo han sido pioneros, ¿no? Aquí en Baja California Sur, pues lo típico, ¿no? Con quien siempre tenemos estas conversaciones. Platícanos, pues, de dónde vienes, ¿no? ¿Cómo llegaste aquí? Eso para empezar con esas dos preguntas. Bueno, yo nací en la Argentina, participé del movimiento social que hubo en los setentas y desafortunadamente, bueno, hubo un golpe militar en 1976 donde fui perseguida, realmente soy sobreviviente de Eres la, exiliada de la dictadura soy argentina. exiliada de la dictadura argentina, me exilié en México, soy sobreviviente de la dictadura argentina por mi caso en específico y de mi familia. Entonces, México, lo único que quería era quedarme en América Latina. O sea, no, siempre he sentido latinoamericana y nunca pensé, ni siquiera soñé irme a exiliar a Europa, como muchos de mis amigos, etcétera. La mayor parte de mi generación la han asesinado, torturado y desaparecido, entre ellos algunos familiares directos. Y entonces yo no me quería ir a otro lado, y entonces, bueno, México era una opción importante. El consulado mexicano me abrió las puertas maravillosamente, como sabemos que este país somos tan solidarios con la gente que es perseguida. Y bueno, vine aquí a finales del 76, o sea, tuve que vivir momentos muy, muy graves en ese año. Y bueno, a partir de ahí yo ya estudiaba medicina, Somos colegas, claro que somos sí, lo hemos colegas. platicado en años anteriores. Exacto, compartimos profesión, Sí, pero también compartimos vocación, ¿no? Ambos no necesariamente nos alejamos completamente de nuestra profesión, no, pero yo nos no, entregamos al activismo, ¿no? Cada quien exacto. en sus ramas. Pero entonces, pues me costó retomar la carrera porque no era fácil en este país tampoco. En la facultad, ¿en dónde? En la Universidad Autónoma Metropolitana Claro, la Xochimilco, UAM. que además Xochimilco tiene una propuesta, la UAM Xochimilco tiene una propuesta de medicina comunitaria. O sea, justo
yo había trabajado mucho en las comunidades pobres de Buenos Aires y entonces alfabetizando y bueno, encajó perfectamente con mi naturaleza o mi cultura, digamos, familiar de luchar por los más desposeídos, ¿no? Y entonces, como médica, ¿no? Entonces, estudié medicina y viví en la Ciudad de México hasta que decidí salirme de una gran ciudad, ¿no? Y fui a vivir a Tijuana, ahí empecé a trabajar, ahí sí conocí lo que era trabajar en una ONG, era de desarrollo, y empecé a trabajar en el Colegio de la Frontera Norte, que es un think tank, es un Ujú. centro de pensamiento y de producción de pensamiento muy importante. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer una maestría en Estados Unidos en salud pública, hasta que, bueno, la violencia en Tijuana me llevó a cambiar de nuevo de ciudad después de 7 años de trabajar allí, vivir allá, etcétera. Y por eso, por una cuestión realmente de serendipia, digamos, no era buscada ni nada, em, decidí, yo no, ya tenía 2 hijos chiquititos, entonces dije, yo no puedo vivir en una sociedad tan violenta en Tijuana. En ese momento era tremendo, en los Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. exactamente, en 1990, exactamente. Entonces, pues a La Paz, ¿no? O sea, también por una cuestión, pues no sé, ideológica, me podía ir fácilmente a Estados Unidos, pero decidí, no, que mi hermano vive en Estados Unidos, de hecho, pero decidí que no, que yo quería seguir en México. O sea, yo me siento profundamente mexicana. Tengo 48 años de vivir en este país, o sea que soy mucho más mexicana que argentina, aunque no sé, aunque tengo un acento diferente. Y abracé este país y este país me abrazó profundamente. Me encanta todo lo de este país, me fascina. Hay cosas que obviamente todos estamos en desacuerdo, la falta de seguridad, lo que pasa con los derechos de las mujeres, etcétera. Pero entonces, ya cuando vine aquí, pues venía un poco sobrecalificada, porque llego a esta ciudad de La Paz y a una sociedad que venía en ese momento de una cultura insular, digamos, no es como parte de la península en sí, sino insular, o sea, estaba actuando la gente, así como lo entendí, como una isla, ¿no? Y en una isla la gente se defiende de los de afuera. Y aquí era muy obvio, en comparación con México DF, que yo había vivido en la Ciudad de México, y Tijuana, donde la gente te abre las puertas, aquí te las cerraban, o sea, no te las abrían. Y yo venía pues sobrecalificada, con toda una idea de poder, pues, promover la salud pública desde la salud reproductiva, etcétera. Y aquí era como, ¿quién es usted, no? O sea, ¿qué viene a hacer? ¿Que nos viene a imponer? No, pues yo no vengo a imponer nada, pero era eso, ¿no? O sea, muy cerrada la sociedad. Usualmente, perdón que te interrumpa, Mónica, solemos aquí los paseños, me pasa a mí también, ¿no? Es algo quizá cultural, que solemos romantizar, ¿no? Mucho el pasado, lo hablamos ahorita también hace rato fuera del aire, ¿no? También cuando familiarmente mencionamos, no, que los valores de antes se han perdido. ¿Cuál valor? ¿No? Pegarle a tu esposa o no dejarla votar o sea, ¿qué valores son los que se han Como perdido, no? normal, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas, y este programa es lo que estamos tratando de buscar, ¿no? Que es como hablar entre tanto ruido, ¿no? Mediático que hay, de lo que no se está tocando, ¿no? Y creo que un tema estás un poquito rayando en él y me gustaría profundizar, es la xenofobia, el chauvinismo sudcaliforniano, ¿no? Sucede. A mí me ha pasado que yo nací aquí, el licenciado Primo Verdad y Bravo, que luego eso lo digo de Aquí broma, cerquita. porque los paseños no solemos conocer las calles, que es el Hospital Salvatierra, ¿no? Se conoce Exacto. las calles. Ah, mira, mira. Entonces, me pasa, ¿no? Que usamos estos adjetivos calificativos todo lo que es de fuera, ¿no? El chilango, ¿no? Es como, bueno, ¿O de California, dónde viene usted? ¿de dónde es usted? ¿No? Es como, Ajá. bueno, pues si No, uno le pues rasca a su soy familia. mexicana, a- ¿no? O sea, sí. Ayer lo hablábamos, que decía, bueno, es que en mi interpretación, en mi realidad, Baja California es un estado 100% migrante, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que nadie realmente es de aquí, incluso el abolengo, los apellidos más famosos, Vienen de otros lados. franceses, italianos, chinos, ¿no? Británicos, ingleses más bien.
Entonces, es un poco como hipócrita, ¿no? Ese abolengo que hay. Pero más allá de yo irme al monte, porque las cabras siempre nos vamos al monte, pero hay que volver. Lo que yo quiero aterrizar con esto que te quiero preguntar es, ¿cómo viviste tú la xenofobia Bueno, fue subcaliforniana? muy duro, la verdad, muy duro porque, primero porque, bueno, por suerte había una plaza federal que me ofrecieron porque no tenían a quién ofrecérselo, la verdad, porque yo venía con todas las credenciales que necesitaban como jefa de servicio de lo que después fue salud reproductiva, pero en ese momento era el Hospital Amigo de la Madre y el Niño, que la federación le obligaba a los estados a tener un programa de eso. Entonces, bueno, yo les caigo como anillo al dedo por mis credenciales, ¿no? Efectivamente, yo era bastante joven, tu edad más o menos, y, y bueno, perfecto, y entonces me dieron 14 programas para manejar y todo, y yo era muy activa, ya sabes, me conoces, o sea, muy chispa, Metódica, sí, y muy sí. disciplinada, Ujú. y eso cayó como bomba. Es decir, cuando te dan 14 programas nuevos que trabajar dentro de un gran paraguas que es nuevo para la gente, o sea, desde la lactancia materna, no había lactancia materna en el hospital, había lactancia artificial. Desde el comité de infecciones nosocomiales, que nadie en ese momento estaba parado del comité de ética me tocaba a mí presidir, ¿no? Y imagínate que en el comité de ética estaban los jefes de servicio y un cura. Mandaban un cura. Yo decía, ¡Qué loco! perdón señor, ¿usted qué está haciendo aquí? Se me retira. Y yo tenía creo que 32 años, 31 años, no sé. Y entonces, pues, ¿quién es esta chamaca que viene? Además, blanca, es blanca, ojos azules y habla raro porque no habla tan mexicano, ¿no? Con un acento y realmente con mucha más conocimiento, porque bueno, venía yo de mucha De formación, era algo trabaja formado, ¿no? exactamente y venía de hacer investigaciones binacionales, este, mm, que bueno, realmente, y aquí nadie hace investigación, bueno, ni la universidad hacía investigación, por cierto, ¿no? O sea, en ciencias humanas nada. Entonces, bueno, ahí los hospitales son una mini sociedad, ¿no? Sí, así es, Y lo digo igual, entonces un embate ahí contra la diferente, la nueva, con la la foránea. diferente. Y a pesar de que realmente hizo un trabajo increíble, tenía desde, no Pero ¿cómo sé, lo vivías? ¿Qué pasaba entonces, laboralmente y no, socialmente también? mira, aquí y sigue dándose, la verdad. Claro, cambió mucho, pero sigue dándose en muchos ambientes, sobre todo en los ambientes de gobierno, ¿no? De las oficinas de gobierno, la chismografía, o sea, el chisme de pasillo es una verdad. Entonces, como verdad, pues inventaban mil cosas, ¿no? Y pues ataques todo el tiempo, a tal grado. Bueno, y fui además directamente víctima de acoso sexual muy grueso de mi jefe directo. No voy a decir el nombre, pero si alguien conoce las fechas puede Ah, más o menos pensar. Que no solo era a mí, porque yo tenía muy claro del fenómeno. Entonces, todo a mí me sirve mucho las herramientas sociológicas que he estudiado para entender el contexto y que decir, bueno, es decir, además yo soy una superviviente. Entonces, después de lo que me ha pasado en Argentina, digo, el peor no claro. te puede pasar. Entonces, empiezas a pensar por qué suceden las cosas. Mónica, esto no ha cambiado. Recientemente nos platicabas el año pasado tuviste por ahí una horda, ¿no? De trolls. Sí, bueno, el punto es que yo llegó un momento en que ya no podía aguantar más y entonces me fui a Estados Unidos. Yo creo que las cosas sí han cambiado en el sentido de que antes, em, pues sí había ¿cómo diría? Una masificación de la xenofobia, ¿no? O sea, pero no es una xenofobia contra el de afuera de otros países, sino que es una xenofobia. Aquí había una xenofobia en ese momento contra el que viene de afuera, de Tijuana, de la Ciudad de México, arriba del paralelo 28, ¿no? Pues sigue habiendo, ¿no? O sea, como que es por oleadas. A mí me ha tocado vivirlo, ¿no? Como que primero los chilangos, luego es la gente de Culiacán,
y se hacen como muchas bromas y como, sí, pues Claro. está chistoso, pero ya cuando lo tomas en serio, ¿no? Y se vuelven temas de decisiones laborales, ¿no? De prejuicios que se transforman en acciones, Sí, es creo que es lo terrible es para terrible. para la persona es terrible. O sea, Y es realmente molesto, ¿no? Así como, yo lo viví en el hospital, donde te digo, además había toda otra variable que era el acoso sexual de mi propio jefe, que yo no, llegó un momento en que dije, no, pues ya no lo tolero más, ¿no? Y entonces, a pesar de todo lo bueno que realmente había aportado al hospital, ¿no? Y entonces me fui a hacer un postdoctorado a Estados Unidos, que fue fantástico realmente, porque cuando regresé yo estaba consciente de que no podía volver a a la administración pública y que tenía que abrir una organización independiente. Ahí es donde surge Centro Mujeres. Pero tú me dices si ha cambiado la xenofobia. Yo creo que sigue habiendo, como tú dices, pero no a nivel masivo como era antes. Antes, cuando yo llegué aquí, digamos, aquí decidían, que lo sabemos bien, como 10 familias, todo, ¿no? Y que se creían en la aristocracia. Por eso no te abrían las puertas de sus casas. Aunque dicen, no, es que La Paz, si tú llegabas, estaban las puertas abiertas. En otros barrios, pero no en la clase media alta aquí, no. Me consta totalmente, ¿no? Entonces, pero ahora lo que yo veo, gracias a que han venido mucha gente de Sinaloa que son muy trabajadores, muy pachangueros, muy familiares, y que ha habido este, oportunidades de que varias generaciones salgan, estudian y regresen, eso es ¿no? muy importante, porque eso incluso cambió a nivel de los médicos, porque los hijos de los médicos de aquí, como no hay escuela de medicina, por ejemplo, entre otras escuelas, ¿no? ¿Verdad? Se iban afuera y ellos mismos tenían que abrirse, ¿no? Venían con, ya empezaron a venir con otra mentalidad y eso ha hecho un cambio importante. Entonces, pero bueno, sigue habiendo estas fuerzas conservadoras de las familias más antiguas de aquí o de gente que ha trabajado en la burocracia y que, por ejemplo, típico de los vicios de heredar las plazas y eso. Y esas gentes que se dicen cholleras, ¿no? Y como tú dices, muchos de ellos ni siquiera tienen abolengo real de rutas de raíces paseñas o raíces subcalifornianas, vienen de otros lados, pero ellos sienten con más derechos que los demás. Y entonces cuando hablas en mi caso, yo decidí hacer una organización independiente porque también por la experiencia de haber vivido en ese hospital, de haber trabajado y dejado muchas horas de mi vida en ese hospital, porque, Pero ¿por qué Centro Mujeres, ¿no? bueno, O sea, por tu profesión, puedes haber escogido muchísimas otras causas. exacto, pero cuando yo trabajé en el hospital, en este programa Madre Amigo de Hospital Amigo de la Madre y el Niño, ¿sí? El Así Carlos se Estrada llamaba. Ruibal, el del ISSSTE, ¿o no? No, en No. el Hospital Ah, Salvatierra, ok. Juan María Salvatierra. El programa más importante dentro de ese paraguas de programa grande era el evitar la muerte materna, digamos, bajar la tasa de cesáreas, que eso era imposible con estos 3 o 4 Que ha aumentado, ¿no? Más bien. ginecólogos, que es terrible, y cómo todo estaba en manos de los hombres médicos, muchos eran médicos que venían de la naval, de militares y eso, y otros, pues sí, que se creen dueños de los cuerpos de las mujeres. Y la lactancia materna, es decir, todo lo que tenía que ver, lo que yo había aprendido en Estados Unidos, en la Escuela de Salud Pública San Diego, maravilloso, y yo ya había aprendido lo que era la salud reproductiva, ya había aprendido lo que significaba intersectar todo lo que era la salud integral, ¿no? Entonces, cuando vivo eso, realmente las penurias de las mujeres en el trabajo de parto, el que no, que unos chamaquitos que recién salían de la universidad no las dejaran caminar, bajarse de las camillas donde las ponían para hacer el trabajo de parto. No las dejaban ni siquiera gritar porque las enfermeras, las mismas mujeres enfermeras maltrataban a las mujeres, ¿no? Diciéndoles cosas espantosas. Entonces, cuando yo vivo eso, e incluso traté de cambiarlo porque yo tenía una capacitación y certificación internacional en educación para el parto como dula, aparte. Entonces yo trato de
traté de educar a los médicos en eso, decirle, no, pues ustedes tienen que dejar que el parto sea, la mujer, el trabajo de parto es normal, en un cuerpo normal, y no, que no les hagan cesárea. Todas estas cosas, pues era imposible. Entonces era una impotencia tremenda. Y luego empezó también a mí me tocaba el programa de VIH-Sida, entre tantos otros. Y también tratar de luchar por los primeros casos que aparecían. Por ejemplo, yo diagnostiqué el primer caso de SIDA en adolescentes, un adolescente de 15 años que se prostituía cerca del batallón para lograr comprar sus tenis, ¿no? Ese fue el primer caso, en 92, y Wow, entonces, el tabú, la historia de claro, terror que entonces debe haber vivido aquí ese paciente. mezclado con la xenofobia decían, no, es que viene de afuera, ¿no? Cuando sale un caso de aquí, de un chavo pobre, que por cierto sobrevivió, todavía tenemos relación así de carteo y eso, pues ya no podían decir que el SIDA venía de fuera, ¿verdad? Entonces, toda esta confrontación de paradigmas que ellos tenían con respecto a lo que yo pensaba, que era lo moderno y era la amplitud de conocimiento diferente, me hizo, aquí no se puede así, o sea, yo tengo que salirme de acá y hacer mi propia organización, que sea una organización comunitaria, ¿no? Y bueno, porque yo les decía, los médicos incluso me llegaban, había un ginecólogo muy famoso que murió, que era como el padrino de acá, que me llegó a amenazar y me decía, a ver, doctora, ¿usted está con nosotros o con las pacientes? Porque usted se tiene que decidir, porque yo, claro, era como abogaba por las pacientes, ¿no? Hubo iatrogenias terribles donde les ponían para probar, les ponían misoprostol en el trabajo de parto. Entonces, muchos bebés en una época, tu papá se debe acordar porque en esa época estaba trabajando ahí, nacían con problemas respiratorios porque no, o sea, no estaban preparados para nacer. O sea, era porque uno de esos médicos estaba probando qué pasaba. Cosas así, o sea, Oh, qué usaban a las terror. mujeres Ok. como conejillos de indias. Entonces, para mí era, yo le decía, mire doctor, usted tendrá 70 años, 60 años aquí y sabrá mucho de ginecología, pero yo soy primero mujer y después médica. Y aparte, soy mamá. En ese tiempo inconcebible entender esa frase, ¿no? No, Si eran hoy es difícil, terribles, ¿no? eran Wow, terribles, claro. terribles, Era terribles. casi como ofenderlos. Claro, entonces, y sin embargo, Qué me locura. sigo encontrando con gente en la calle, enfermeras de esa época, y eso, doctora, ¿cómo le va? O sea, tiene un recuerdo muy lindo de todo lo que yo pude aportar, ¿no? También me aportó muy buenas cosas también el hospital, la práctica clínica era muy importante, ¿no? Entonces, pues me fui a Estados Unidos, hice se llama maestría postdoctorado en derechos sexuales, en políticas en salud sexual y reproductiva. Y coincidió con la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, ¿sí? De esa época, 1994. Entonces, bueno, Gran año. dije, claro, entonces dije, estuve en un instituto de políticas públicas superior de la Universidad de California en San Francisco, muy reconocido, que incluso eran asesores de Clinton, de todos los presidentes ahí, demócratas, para las políticas de salud. Entonces aprendí muchísimo, fue increíble ese año y cuando regresé, bueno, y pude contactarme con una fundación maravillosa que acababa de nacer para los derechos de las mujeres y me creyeron. Les dije, no, pues yo quiero empezar una organización, no sé qué, bueno. Y entonces ya vine y abrí Centro Mujeres con una compañera que fue mi codirectora hasta ahora. Hicimos un muy buen match porque ella es especialista en recursos humanos, en administración de recursos humanos y había trabajado en ONGs de Estados Unidos. Y ella, lo más bonito, bueno, aparte que fuimos pioneras en las codirecciones, porque ahora muchas son codirecciones, pero antes decían,
pero ¿cómo? ¿Y cómo van a hacerle? Tiene que ser una directora ejecutiva y la otra. No, no, son a la par, porque tenemos el mismo tipo de responsabilidad en el sentido de que yo llevaba a cabo pues los proyectos, ¿no? Las ideas de los proyectos, pues yo conocía muy bien las necesidades de los adolescentes y los jóvenes a partir del hospital y también de las mujeres. Entonces, bueno, nuestra decisión fue tenemos que formar gente que desde la juventud, desde la primera juventud, pueda aprender, conocer y ejercer sus derechos, porque no nos sirve trabajar con gente ya formada, ¿no? Y empezamos, la verdad, como un centro de servicios hacia afuera, ofreciendo pues educación para el parto, yo era dula, tuve los primeros 2 años directamente el trabajo con las parejas, eso me duró, sí, después lo hice como una práctica privada, como dula trabajé 20 años, pero y desde un principio decidimos que nuestra población era adolescentes y jóvenes y mujeres migrantes, porque primero porque, bueno, yo soy migrante, entiendo las penurias de la migración y entendí también que las mujeres más agraviadas, las más pobres, las que tienen menos acceso a los servicios, son las migrantes pobres aquí, que son las jornaleras agrícolas. Claro. Entonces, bueno, es un trabajo súper bonito. Empezamos como de servicios, pero después dijimos, no, los servicios los tiene que dar el Estado. Los servicios los pagan nuestros impuestos. Entonces, no se vale que reemplacemos al Estado, ¿no? Entonces, lo que hicimos es que nos convertimos más dijimos, tiene que haber, no podemos ser 2 o 3 personas, tiene que haber, tenemos que formar profesionales que entiendan los derechos humanos, ¿sí? Sexuales y reproductivos, porque eran muy específicos. Y así decidimos, pues, empezar ya con la cuestión más de advocacy político, ¿no? Porque finalmente lo que me doy cuenta es que sí soy una persona política, porque Política en términos de participar, ciudadana, así es, ¿no? exactamente, Asesorar, exactamente. Entonces, este año cumplimos 30 años y a través de los 30 años hemos formado, felicidades, gracias, y qué es muy chingón. difícil mantener una ONG Ah. 30 años, sobre todo porque tienes que cumplir con, pues también, pues con toda la formalidad, ¿no? De pagar beneficios sociales a tu staff. Hay todo un trabajo administrativo, contable, fiscal que hacer, Totalmente, ¿no? y hemos Claro. recibido hasta felicitaciones hemos sido auditoreadas por Hacienda, todo eso es maravilloso que cumplimos con lo formal. Y la verdad es que sí decidimos, creo que eso es una decisión importante. Primero que nos definimos como feministas, ¿no? Feministas inclusivas. Nosotras hemos trabajado con mujeres trans, hemos promovido que se aceptara desde obviamente, apoyar el matrimonio igualitario, pero desde que abrimos, ¿no? Y apoyar mucho a las mujeres trans. Aquí apenas abrimos, habíamos trabajado mucho con 2 sectores también, con las mujeres del trabajo sexual y con las mujeres trans. Y entonces siempre hemos sido muy apoyadoras, aunque no somos parte de ellas. Pero aquí no, las chavas no tenían quien las apoyara en muchos sentidos, conseguir trabajo, muchas cosas. Sobre todo la parte también de salud reproductiva, ¿no? Y de prevención, que se concatenaba con la prevención de VIH. Entonces, bueno, una de las cosas que decidimos es que no estamos de acuerdo con, y lo seguimos haciendo, digamos, no estar de acuerdo con el trabajo en contra de los gobiernos. Es decir, lo que dijimos es, este es un lugar donde el 90% de la gente trabajaba en el gobierno, no puedes estar en la oposición, ¿no? Obviamente si ves cosas injustas, pues las marcas, pero en lo que se pueda educar y colaborar con los sectores, que había muchos sectores desde un principio, hasta con los gobiernos, digamos, más, por ejemplo, con el gobierno priista que empezó, bueno, había cosas increíbles, las primeras conferencias
Imagínate, abrí en el 94, después de que me conocían en el hospital y no sé qué, y que me habían tachado de extranjera, rara, no sé qué, que quiere imponer ideas, no sé cuánto, abrir una ONG donde traíamos personajes increíbles, feministas, filósofas feministas como Graciela Hierro, trajimos a Patricia Mercado, Órale. hicimos un diplomado con figuras como Cecilia Mercado, Cecilia Loría, Patricia Mercado, Graciela Hierro, Pola Peña. En ese momento la única persona que sí se definía como una docente feminista era Pola y estaba también aislada, Hola. porque estaba aislada, la verdad. Entonces hubo un buen match ahí. Y entonces, bueno, nos decían de todo, come hombres, mil cosas, quieren matar a los niños, no sé qué historia, pero había una serie de gentes, ¿no? Por ejemplo, las parejas que venían por educación para el parto y cosas así, que estaban, decían, no, pues es lo que yo estoy buscando. En otros lados hay, no me quiero ir a Estados Unidos, no me quiero ir a México, ¿no? Entonces empezábamos a hacer, y dijimos, bueno, desde picar pared, ¿no? Así empezamos. Y bueno, te digo, lo de la xenofobia volvió a aparecer el año pasado, porque a mí se me pidió desde el Ejecutivo que pudiera dar un discurso en el día de la El independencia de... aniversario constituyente, ¿no? De Baja Exactamente, California Sur. exacto. Entonces, como persona de la sociedad civil, ¿no? De alguna manera, ya soy una persona pública, entonces, sí, con mucho gusto, o sea, no vas a negar un honor así. Bueno, se me vinieron encima, di una muy buena locución, la verdad, hubo gente, se pararon a aplaudirme, etcétera, y me encantó que me hayan honrado con ese encargo, pero bueno, hay sectores que todavía siguen pensando como en principios del siglo XX, ¿no? Y que no van a dar el brazo a torcer, son minorías, pero es gente que siente que, por ejemplo, este gobierno que tiene, es un gobierno de libertades y que están cambiando muchas cosas y no sé qué, o que hay varias ONGs que les presentan una amenaza a su statu quo de, de pertenecer a una élite aristócrata, ¿no? Y entonces fueron una serie de ataques terribles que por suerte hubo mucha gente también que pararon esto, ¿no? Porque gente joven que yo no conocía, periodistas muy, muy avesados y muy inteligentes, que por suerte que ya hay aquí, hay otros que no, que otros que se prenden como en todos lados, ¿no? A la crítica barata y sin ignorante, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa muy fea. Yo nunca le había pasado en Tijuana, menos en la Ciudad de México, y es muy triste, ¿no? Ataques, ¿no? En redes sociales sobre tu Era país de origen. mediático, era mediático, Mediático, además. sí, era mediático. Decían Terrorismo cosas que no mediático. tenían ni idea de quién soy ni nada, ¿no? En fin, bueno, y así es Centro Mujeres, hemos tenido mucho éxito con nuestros programas y sobre todo que también desmistificar lo que es el feminismo, ¿no? Porque, pues, para nosotros, bueno, obviamente estamos con la filosofía feminista que es promover la igualdad entre mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades, más que nada, y la inclusividad. Y también, ¿no? Este feminismo, de alguna manera, que también está percolando en muchos sectores jóvenes, muy jóvenes, que no, que por estar, digamos, en contra de algunas cosas que nosotras también estamos en contra, ya se dicen feministas, pero en realidad, o que utilizan el concepto o la etiqueta para encumbrarse personalmente. Y eso nos parece, sin trabajar con las mujeres. Y a mí eso me parece un despropósito y una vergüenza porque están poniendo al feminismo pues en un lugar donde no es. O sea, nosotras las feministas no somos protagonistas en sí. O sea, somos solidarias entre nosotras, nos educamos entre nosotras, hay toda una cuestión de generosidad y de
sobre todo reconocer a las ancestras, reconocer a quienes vinieron antes, Memoria histórica. ¿verdad? O Claro. sea, como yo para mí, el haber traído a Graciela Hierro, que es la primera filósofa feminista en este México maravilloso, que vino aquí, tenía 73, 34 años y que por suerte nos adoptó así como hijas simbólicas. Y aprendí muchísimo de ella y yo la honro con todo mi amor y toda mi vida. Igual Patricia Mercado, independientemente de su posición política, de la que aprendimos muchísimo. Cecilia Loría, que en paz descanse, también, o sea, Gloria Cariaga, las primeras feministas con las que yo que son mayores que nosotras y que nos enseñaron muchísimo en la lucha por la igualdad y en la lucha por los derechos. Sin embargo, hay otras que te digo, hay otras chavas nuevas que dicen, no, el feminismo empezó con nosotras. Y aquí hay un problema Pero importante. es cíclico, ¿no? Es muy común, mira, yo creo que a mí me pasó, que la juventud carece, ¿no? De memoria histórica, porque uno no nace sabiendo las cosas Claro. y en la euforia, ¿no? Omite buscar de dónde se originan las cosas, ¿no? Me gustaría a mí preguntarte específicamente sobre Centro Mujeres, ¿cuáles son los 5 hitos, ¿no? Más trascendentales o los más emocionantes en estos 30 años? ¿Cuáles tú crees que son los 5 hitos más Logros, trascendentales? ¿no? Los 5 hitos. Bueno, nosotros decidimos que, bueno, vas creciendo en toda la demanda por las necesidades de las personas, de las mujeres y de los jóvenes y de las migrantes. Y entonces nos dimos cuenta que además de trabajar en formar funcionarios y funcionarias y de trabajar directamente con la gente del pueblo, o sea, directamente, ¿no? Teníamos que participar en la producción del cambio legislativo. Los hitos son, por ejemplo, en 2005, después de trabajar con 3 legislaturas más o menos, logramos que cambiara el Código Penal de Baja California Sur, reconociendo la violencia familiar, así le pusimos, como un delito, porque no había en ese momento violar a una mujer era menor delito que robarte una vaca. Entonces, o sea, el abigeo le dicen, El ¿no? avigeo, El abigeo era mucho más penado que violar a una mujer que podían que es muy salir. penado, por cierto. Sí, claro, porque viene de toda una cuestión de estructura agraria Sí, sí, y eso, ¿verdad? sí. Pero violaban a las mujeres, no les creían, por supuesto, y dejaban con una fianza suelto al agresor. Entonces logramos que se Tipificar. reconociera violación, Ok, que se reconociera violencia familiar como un delito, ok. violación en el matrimonio como un delito, que se prohibiera el careo entre el abusador sexual y la víctima, que podía ser Para niños menores. espacios, momentos para revictimizar, ¿no? Alguien que ya... No, es que en Qué ese locura. momento al menor de 18 años o a la menor de 18 años se le ponía en careo a ver si era verdad que la había... Entonces era Una una locura. barbaridad porque es una relación de Qué poder. locura. Entonces eso lo sacamos. Que se reconociera, que se tipificara el acoso sexual y el hostigamiento sexual como delito. Bueno, eso fue una revolución y eso fue antes de la Ley Nacional de Acceso a las mujeres a una vida de violencia. Esto fue en el 2005, en el 2005, ¿verdad? Y también logramos, como sabíamos que aquí había mucha gente que estaba en contra del aborto como un derecho, el acceso al aborto como un derecho de las mujeres de decisión, lo que logramos es ampliar las causales y lograr que en lugar de que si a una mujer se le encontraba abortando, ¿no? En el momento, y al médico o a la persona que lo había ayudado, que en lugar de ir presos, se les diera como castigo trabajo comunitario. Lo que el juez entendiera, que eran en ese momento 3 meses de trabajo comunitario, lo que el juez o la jueza pudiera entender.
Ese fue un gran paso adelante que en el 2007, o sea, esto fue en el 2005, lo trabajamos muchísimo en ese momento la mayoría de los diputados eran priistas, pero había diputados de los que entendían y muy solidarios con la situación de violencia de las mujeres. Entonces, lo pudimos lograr. Y fue esa medida de no mandar a las mujeres a la cárcel y usarlo como trabajo comunitario el castigo, lo usó como jurisprudencia la Ciudad de México. O sea, cuando, Órale. Fue un referente entonces. claro, cuando se despenalizó en la Ciudad de México, que fue en el 2007, ellos usaron esta jurisprudencia. Entonces fue increíble, ¿no? Porque en el Baja California Sur se logró, bueno, lo hicieron. Bueno, de todas maneras era un castigo, entonces ese era un primer paso. Hay que entender que en las leyes de los derechos es por etapas, es por pasos, no puedes cambiar totalmente de un saque todo, ¿no? Bueno, ese fue el primero. Después logramos que no, con la SEP, que cambiar el reglamento interno, porque estaba toda esta cosa de que revisaban mochilas. Fuimos avanzando en el trabajo con los adolescentes y ellos, bueno, los chavos y las chavitas estaban súper enojados porque había revisión de mochilas desde, digamos, un gobierno anterior, así medio riguroso. Entonces negociando para que quitaran eso. Se quitó lo de las mochilas. Fuimos avanzando. La siguiente cosa que hicimos, que fue, déjame pensar, bueno, lo que hicimos que fue una campaña muy importante, porque ya en México existía el concepto nini, ¿no? Que Ah, claro. empezaban, ni estudias ni trabajas. Este insulto, ¿no? Desclasado, De además de Fox, gente empezó con clasista, Fox. sí, claro. Exacto, en el año 2000, ¿no? ¿A poco es Que, tan, iba a ¿cómo? decir viejo, ¿no? Pero no sé qué otra palabra usar. No sabía que era de tanto tiempo. Sí, de Fox, entonces era como Ni estudia ni trabaja. y despreciar a la juventud y despreciar a los adolescentes. Y no es Entonces, reconocer la desigualdad que se vive en el claro, país, y de la ¿no? falta de oportunidades, o sea, no Exacto. es que un niño o un chavo no quiera ni trabajar ni estudiar, o sea, eso no es cierto. Era por la falta de oportunidades, ¿no? Entonces, y por otro lado, lo que nos dimos cuenta es que había un programa de la Secretaría de Salud Federal que ya existían los servicios amigables para los adolescentes. Pero aquí no se ponía en marcha, usaban el dinero, ¿no? En los servicios de salud para otras cosas y no se ponía en marcha. O sea, aquí no había servicios amigables para los adolescentes, era este estado y otro más, que no pasaba nada. Ellos justificaban no sé cómo y no había servicios para adolescentes. Entonces hicimos una campaña durísima en todo el estado que desconstruimos el concepto Nini. Dijimos, Nini, ni servicios ni derechos, Oh, qué ¿no? creativo. Y hay unos pósters maravillosos que hicieron los muchachos. Hicimos concursos para que ellos expresaran la necesidad de que hubiera servicios amigables, ¿no? Claro, esa necesidad iba acompañada con, necesitas entrenar a los médicos, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, que era lo que no quería hacer la Secretaría de Salud en ese momento, ¿verdad? Ponerse a trabajar. No, o sea, invertir Claro. en sus recursos humanos. Entonces, presionamos y presionamos y además nosotras, por suerte, adquirimos un montón de herramientas de negociación porque empezamos a trabajar mucho más a nivel de federal también, porque aquí, como te digo, seguía siendo insular. O sea, aquí se hace, y siempre, creo que hasta ahora lo he escuchado, nosotros somos diferentes, ¿no? O sea, aquí es distinto. Era como vivir en una burbuja donde te decían, eso puede ser en los Chilangos, en la Ciudad de México, eso en Tijuana o eso en Es que aquí es Guadalajara. otra cultura. A mí me ha pasado también con el tema de la movilidad, ¿no? Es como, pues que se suele ya del centro del país. Y es como, oye, pero
Es México. Tu banco de dónde es, ¿no? ¿Es británico? ¿Es español? La ropa que traes es hecha en Taiwán, no sé, aquí. Exacto. Sí, Es exacto. México, ¿no? Entonces, somos parte de México. Entonces, toda esta combinación de factores nos permitía acceder. Nosotras, por ejemplo, participamos también en el cambio, como yo me metí muchísimo en el trabajo de atención para el parto con calidad. Entonces fuimos partícipes de cambios en las normas, en la norma de parto, embarazo, parto y puerperio a nivel nacional. Es decir, me empecé realmente a mí en ese momento me reconocían mucho más a nivel nacional que acá, ¿no? Entonces yo, bueno, pues nadie es profeta en su tierra, pero yo Ah, en mi tierra tengo que hacer algo, ¿no? Que realmente va más lento el asunto. Y entonces logramos que ese programa se abriera y se instituyera. Y me daba mucho gusto después, pero esto fue últimamente, ¿eh? Por ejemplo, con el anterior gobernador, que era como uno de sus, que fue terrible, el secretario de salud, por cierto, del anterior gobernador, este, que uno de sus logros era decir cuántos adolescentes atendían los consultorios amigables, que lo lograron a través de nosotras, ¿no? De Centro Mujeres. festejando con sombrero ajeno, qué raro. Bueno, porque ellos son los que tienen que trabajar, ¿no? Mm, Y finalmente, bueno, después en el 2015 fuimos quienes promovimos directamente después de estudiar muchas leyes internacionales, sobre todo centroamericanas, que la de Puerto Rico, por ejemplo, que era muy buena, con respecto a la discriminación, porque nos metimos muchísimo a todo lo que estamos hablando, de cómo se discrimina aquí al de afuera. Y entonces dijimos, aquí no hay ley contra la discriminación, caray, ¿no? Entonces propusimos una redacción, estuvimos trabajando también con el legislativo y salió la mejor ley en su momento contra la discriminación, también recibimos, que era la mejor de México en ese momento, ¿no? Y ya la cereza del pastel, que es el quinto, la quinta cosa que me pides, es que en 2022, después de trabajar 18 años, o sea, no es que salió de la manga en ese año, ¿no? Sino con varias y legislaturas la que, coyuntura política también que se presentó, claro, ¿no? la coyuntura de Qué temple. de un gobierno que yo conocía a muchos de sus operadores porque durante los años anteriores, 15, 18, 20 años, habíamos estado trabajando juntos. Con los maestros, los profesores de las escuelas con las que nosotros trabajamos, ahorita están son operadores del gobierno, del ejecutivo, o no sé, gente que trabajaba en el municipio, con quienes nosotros trabajamos mucho con la policía sobre derechos humanos, etcétera. Entonces, eso nos conocen nuestra trayectoria, conocen, bueno, mi trayectoria, ¿no? Y que soy una persona honesta y pues abierta y que me entrego, ¿no? A la causa. Entonces, después de 18 años de trabajo, paz, el año del 2021 al 2022 estuve trabajando muy profundamente, muy individualmente con cada uno de los diputadas y diputados para más que nada sensibilizarlos y que entiendan que el aborto, el acceso al aborto, viene de la autonomía del cuerpo de las mujeres, de los cuales, con la que nacemos, es un derecho humano, el derecho a la integridad del cuerpo y a la autonomía. Y eso va acompañado con la decisión. Entonces lo entendieron y gracias a la ley que nosotros redactamos realmente con una jurista y obviamente con apoyo de varios equipos externos, ¿no? Que nos revisaban, pasó la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas. Quisiera detenernos un poco aquí y me gustaría, si me das la oportunidad, de compartirnos, ¿no? Yo recuerdo, de manera muy externa, muy alejada, ver cómo se vivió una infodemia, ¿no? Al respecto del tema
Y con fuego amigo, ¿no? También, entonces, que nos contaras, ¿no? Tu reflexión de cómo viviste ese momento. Bueno, lo viví con mucha pesadumbre porque yo pensé que, bueno, que yo había... Tenemos, a ver, cuando abrimos Centro Mujeres desde un principio, aunque era ilegal el aborto, nosotras trabajábamos en coordinación con redes internacionales para poder apoyar a las mujeres que lo necesitaban. Entonces, y hacíamos el acompañamiento. Tenemos 30 años de acompañar aborto. Y bueno, antes de la despenalización, yo capacité a muchas gentes de aquí. Yo las capacité para poder ampliar la red o la cantidad de personas que pudieran apoyar, acompañar en aborto a las mujeres que lo necesitaban, porque ya existe el aborto medicamentoso, porque son indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Rector de la Política en Salud Reproductiva de México, que es el Centro de Salud Reproductiva y Equidad de Género de la Secretaría de Salud. Y acá pues no se conocía, entonces nosotros tenemos nuestra propia metodología que ha sido muy exitosa en cómo llevar adelante el acompañamiento de aborto. Entonces yo capacité a varias chicas jóvenes, este, y bueno, yo pensé, por el tipo de experiencia que habíamos tenido anterior en la legislación, que no aceptaban la nueva legislación para despenalizar, teníamos que ser muy herméticas en lo que estábamos haciendo para Claro. poder lograrlo. En otros estados también fue así y en otros fue diferente, porque hay un movimiento feminista mucho más potente. Pero otro grupo muy bueno que vino de Los Cabos, que son mujeres que desde un principio están aquí hace muchos años y también haciendo su lucha feminista y todo, vinieron y el grupo más importante que nos apoyó, que se los agradezco, es el grupo de La Paz es Diversa. Dijeron, tú nada más dinos cuándo y cómo y ahí estamos, ¿no? Y fue precioso. Y por supuesto, las del Instituto de la Mujer, ahí estaban. Y, o sea, la verdad es que yo dije, bueno, no hay problema, porque en realidad se van a beneficiar todas las mujeres y todas las adolescentes, y ellas también, ¿no? Van a poder trabajar si acompañan abortos o no. Va a ser algo que, bueno, ahorita empieza el trabajo, porque tenemos que capacitar a profesionales de la salud, sensibilizar mucho a la población, etcétera, promover que el aborto está despenalizado. Pero Eso no es, había una narrativa en la crítica de era 20 semanas o nada, ¿no? No era algo por no, ahí nosotros, no, nosotros pedimos 14 semanas, que quedó en pero 13. quedaron 12, Ok. porque fue una negociación que a lo último la oposición, no la oposición de ultraderecha como las panistas, esos tres votaron en contra, pero la oposición, específicamente el PRD y el PRI, vinieron a último momento, a un minuto que ya estaban por votar, a decir que o le bajábamos a las semanas o nos metían el castigo de cárcel, ¿no? En el caso, porque aborto ahora se entiende a partir de la semana 13, digamos. Ok. Entonces dijimos, no, 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 ahí, ok, vamos a bajarlo a 12, ¿no? Y se votó. Es una ley, es la única ley ciudadana, o sea, escrito por una, y además yo la presenté con mi nombre porque nos decía, no, no lo puede presentar Centro Mujeres porque es una No, asociación además la civil, ley marca así que tiene que ser una una persona. persona. Entonces dije, bueno, está En la bien, ley de participación ciudadana, precisamente. ponle mi nombre ya, ¿no? Porque realmente lo había escrito con otras Compañeras. juristas, ¿no? Ujú. Y lo curioso es que inmediatamente que se aprueba la ley, que fue una fiesta, me empiezan a llamar de todos lados y fue muy bonito, gente que había estado en nuestra lucha a lo largo de tantos años, estaban ahí. Y después actualmente, después de las 12 semanas, o sea, ¿qué pasa si alguien quiere interrumpir Bueno, su después de embarazo? las 12 semanas ya se considera punible. Ok. Ojalá vayamos adelante con la legalización. Legalizaciones que no tienen ningún tipo de fecha límite, ¿no?
de todas maneras, o sea, lo más temprano posible es menos daño, tú lo sabes como médico, ¿no? Sí, esto nos puede dar pie a un poquito a hablar la siguiente pregunta que a mí me interesa, que es, eh, ¿ha habido avances, como nos lo ha dicho? Algunos a pasos agigantados, otros pequeños pasitos, Sí. pero ¿cuál es la gran deuda? O sea, ¿qué esperamos ver para los siguientes 6 años, ¿no? Mira, ¿Qué deuda queda este sexenio y qué se piensa trabajar o a dónde pudiéramos aspirar los siguientes 6 años ok, o los siguientes 3 años legislativos? yo le agradezco mucho, la verdad, digo a nivel personal, por supuesto, porque los conozco y la apertura que tiene el actual gobernador y su equipo, ¿no? Porque, pues, él adelante, ¿no? O sea, él abrió los brazos para todo este tipo de avances. Igual los legisladores, en este caso, no todos los de Morena sabían ni entendían ni nada, pero su apertura a educarse, ¿no? Y a entender lo que son los derechos humanos. Entonces fue muy emotivo. Si tú pudieras recuperar el video, la última que dio porque era un voto razonado, la última que dio su voto razonado fue la diputada indígena de Frosina, No, no. y que ella nos había dicho, no, 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 yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy... Bueno, está bien, o sea, usted, ¿no? Pero a la hora sí votó a favor y dio una locución que nos hizo llorar, o sea, fue increíble. Entonces, ahí ves cómo el trabajo uno a uno y con grupos de gente que realmente es ignorante sobre los derechos humanos y de las mujeres, puede dar esos frutos, ¿no? De sensibilización. Ahora, ¿qué nos queda? Aquí yo soy médica de vocación, tengo un amor profundo por mi profesión. No dejé de hacer clínica porque igual siempre te caen siempre pacientes y estás en relación con la parte clínica y de salud pública. Pero eso también pues sí, de alguna manera creo que hay una deuda histórica aquí en el Estado, de la Secretaría de Salud y sus operadores con respecto a los derechos de salud y sexuales y reproductivos de mujeres y hombres en general. ¿Por qué? Porque pues sí, porque la estructura de la Secretaría es una estructura piramidal, vertical, y si arriba tienes a un jefe o el secretario de salud, la secretaria de salud, no sabe de derechos humanos o está en contra o tiene una ideología política conservadora, pues entonces hay como se permea toda esa ideología en la práctica, ¿no? Y quien esté en la base de la pirámide en contra se tienen que cuidar mucho, porque ahí hay mucho bullying adentro, ¿no? Esa es una deuda. En este momento tenemos una secretaria muy difícil, muy, muy difícil. Ella tiene problemas personales con la cuestión de otorgar el acceso al aborto por ejemplo, a las adolescentes, que está en la ley y eso tiene que hacerlo. Las adolescentes y las jóvenes tienen derechos humanos específicos y garantías en este país, donde no pueden no estar acompañadas, no tienen que decirle a sus papás, es una cuestión de salud y el médico o la médica no tiene que cuestionarles ni pedir una firma de sus papás. Porque muchas veces el embarazo es un embarazo dentro de la familia, ¿sí? Entonces, están revictimizando a las jóvenes. Y eso ha sido muy difícil actualmente. Bueno, digamos, igual de difícil que antes, en ese sentido, con las jóvenes y las adolescentes. Okay. Ha habido mucha resistencia. Sin embargo, hay operadores de salud reproductiva que son fantásticos, que hacen lo que pueden y somos colegas están haciendo un trabajo maravilloso a nivel de centros comunitarios, es decir, sí, porque eso, digamos, son las contradicciones internas, pero desafortunadamente cuando la cabeza es rígida y está así. Por ejemplo, yo me acuerdo el anterior secretario de salud Solo regresando, me gustaría acotarlo, o sea, o aclararlo, ¿no? En mi reflexión de lo que me estás compartiendo. Tener secretarios de salud
con formación política, ¿no? Que nos referimos con eso, con conciencia de clase, con perspectiva de género, con conciencia ambiental, con pensamiento crítico. Eso es lo que Yo hace creo que falta. es pensamiento crítico más que con conciencia de clase, porque pues Bueno, es que de repente nos toca uno que otro director tan desclasado que ah, claro, claro, claro. Y por eso te iba a decir, justamente, lo que se requiere es, como médicos, somos humanos y no estamos humanistas, claro. en una burbuja elitista, porque ya sabes que dicen que en los pueblos el cura, El el médico y maestro y el el médico. médico son así como dioses, ¿no? No somos dioses. Y el COVID te lo pudo demostrar. O sea, el COVID le dio a todos sin discriminar si eras médico, si eras enfermera, si eras paciente, usuario de los servicios, si eras gente común. O sea, ahí murieron muchos médicos, justamente, porque hay toda una... Lo que te digo es, somos humanos y esta parte de la humanidad y de reconocer los derechos de los demás y el ejercicio de los derechos, pues no nos lo enseñan en la escuela, ¿no? Eso es la gran deuda es esa también, que en las escuelas La de formación medicina, humanista, ¿no? En la docencia. claro, que metan lo de los derechos humanos, porque, pues sí, o sea, no pueden salir chavos que se creen, que se están reproduciendo como una elite que no tiene que ver con la realidad directa. Y por eso hay tanto maltrato adentro de los servicios de salud. Por eso hay tanto maltrato en el IMSS y en el Salvatierra. ¿No? Y claro que hay un cambio. Hay un cambio. Hay gente joven que viene de fuera con otra mentalidad. Sé que está cambiando la cosa, pero a mí me encantaría que también las autoridades no tengan esa actitud. Digo, el colmo fue en la administración pasada, donde había un secretario de salud ganando millonadas y que era oculista, ¿no? Era oftalmólogo. Entonces no te daba, o sea, en contra de las garantías del derecho a audiencia, no te daba audiencia nunca. Pudimos lograr, porque hicimos el primer Congreso de Salud aquí en Baja California Sur, Salud y Derechos, fue precioso. Pudimos lograr que me diera cita, audiencia, después de 4 meses, algo así, y era impresionante lo que me decía. Una vergüenza ajena, ¿no? Su poca calidad humana, su ignorancia profunda. Yo digo, oiga, pero la salud es un derecho humano. Ah, porque me dice, pero este congreso que ustedes quieren hacer de salud y derechos humanos, ¿qué tienen que ver con la salud? Bien Entonces perdido yo el le amigo. digo, Órale. oiga, la salud es un derecho humano en México, está garantizado por la Constitución. Además es una necesidad básica, ¿no? O Pero me sea, dice el secretario de salud de Baja California Sur con Mendoza Davis, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que saber si yo soy oftalmólogo? cabrón, bien perdido. Como Fox cuando dijo, ¿y yo por qué? Que lo fueron a buscar Exactamente, los y ganaba damnificados del como huracán, ¿no? 300,000 pesos al mes, una Pues cosa porque que, eres el secretario de salud, un cabrón. ¿Cómo que por desastre. qué? Lo bueno es que el COVID, Es el problema de la pues meritocracia, ¿no? También en las corrientes políticas conservadoras, ¿no? Dios santo. terrible. Sí. ¿Por qué? No, él lo pusieron porque era amigo de la esposa del gobernador, no sé qué cosa. Entonces, lo que te digo es que, pues, te digo, el COVID ha sido una lección para muchos, ¿no? Y muchas. Y, y bueno, estamos aquí y creo que esa es una gran deuda. La otra gran deuda es incorporar la educación integral de la sexualidad Mm. dentro de las currículas de la SEP, ¿no? En las escuelas. Porque los maestros no quieren saber, no quieren hacerse responsables de esto y la violencia sexual dentro de las escuelas es una realidad. La gran deuda, otra gran deuda, además de los servicios de salud y con incorporación de los derechos humanos, ¿no? El acceso al aborto y que sea irrestricto, digamos, sin cuestionar, sin imponer los médicos su moral ni nada, porque no somos jueces ni somos curas, ¿no? Atendemos la salud y el aborto sigue siendo una de las primeras quintas causas de muerte en este país. Órale. El aborto inseguro, ¿verdad? Entonces,
otra de las grandes deudas que hay es en la educación incorporar en el sistema educativo la educación integral de la sexualidad. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo humano. O sea, no puedes nada más enseñar biología y no hablar de lo que es la sexualidad al nivel de los chicos y las chicas, al nivel de los niños y las niñas. Porque está súper comprobado que quienes manejan con conocimiento su cuerpo y su sexualidad previenen el embarazo temprano. Pues tomas decisiones más conscientes, ¿no? Claro, Claro. y en este país el embarazo adolescente ha sido una epidemia y ahora el embarazo infantil es una epidemia en este país y hay que erradicarla. Y eso tiene que ver con la violencia sexual adentro de los hogares y la violencia sexual en las escuelas y las adolescentes sin la capacidad de poder entender que tienen el poder para decir no. Que eso es nuestro trabajo, básicamente. Pero nosotros, y cada vez tenemos más demanda de que en más escuelas trabajemos, pero somos una organización con límites, pues, y además que no trabajamos con presupuestos nacionales, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Tenemos ya 30 años, pero ha sido muy difícil cada año conseguir mantener este centro. Y realmente ahorita hay una reforma educativa que es verdaderamente muy buena, pero tiene que incorporarse la educación sexual integral para formar maestros, maestras, capacitarlos, hasta los intendentes tienen que capacitarse, ¿no? Saber qué es un delito sexual y saber los maestros y maestras qué es la formación natural del desarrollo de la sexualidad en el humano, ¿no? Y poderlo hablar abiertamente con los chicos y las chicas y de una manera educativa, ¿no? Entonces esa es una gran deuda. Afortunadamente con este gobierno tenemos una magnífica aliada, que es la secretaria de Educación, Alicia, que es una mujer brillante también y entiende perfectamente esto. Entonces, pues esperemos que esto también Lo lo retomen. realicen, Ok. claro. Y bueno, y aparte en el Estado, otra cosa digamos queda pendiente, que se está trabajando también, el trabajo con las mujeres migrantes, porque son las más pobres de las pobres. Yo te digo, se tiene que trabajar con ellas. eh, Son mujeres son desplazadas forzadas, ¿no? Que vienen por una necesidad muy grande y, y además lo que a mí me encanta es que tienen una sabiduría increíble, o sea, aprenden muchísimo de ellas. Nuestro trabajo de educación siempre es decir, nosotros decimos, nosotros no damos pláticas, ¿no? O sea, pláticas no, o sea, no. Pero damos talleres participativos donde la gente es un ir y venir y donde tenemos mucha experiencia en cuanto a la educación freiriana, ¿no? Entonces es algo muy bonito cómo van y las mujeres hasta las más, pues tú puedes decir, bueno, son campesinas y algunas dicen son religiosas y no, esto no, no, o sea, todas tienen una cantidad de saberes de salud increíbles y todas tienen alguna anécdota buena o mala con respecto a su salud, la de sus hijas, la de sus parientes, la salud reproductiva. Entonces es muy bonito y eso no, somos las únicas que hacemos ese trabajo aquí. Em, entonces creo que hay mucho todavía por hacer. Otra cosa que me olvidé que fue un logro increíble Regresemos. Y otro hito que omitimos. es que por Centro Cuéntame. Mujeres se creó el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres. En ese momento estaba en campaña Cota, el Leonel Cota, Leonel. para ser gobernador, y lo invité estábamos haciendo el diplomado de liderazgo en salud reproductiva y medio ambiente en ese momento. Y lo invitamos, dije, vamos a invitarlo para que ustedes le puedan decir lo que quieran exigirle a un gobernador, ¿no? Me acuerdo perfectamente, vino aquí, fue un viernes,
vino aquí y estuvimos conversando con varias mujeres con las que nosotros estábamos capacitando. Y de pronto, como yo venía ya con digamos, el conocimiento de que se estaba promoviendo el Instituto Nacional de las Mujeres y que había sido una decisión de una red muy específica, nacional feminista, que venía en coordinación con el Instituto de España, de Mujeres de España. Entonces yo le dije, tienen que hacer el Instituto de las Mujeres del Estado. Y a ver cómo es eso. Leonel era muy abierto. Es, bueno, supongo, no sé. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces ya le expliqué, ¿no? Le explicaba y no sé qué. Eso sería fantástico. Y seguro hay muchas cosas que la mujer no, aquí no tenemos voz, ¿no? Y entonces lo dijimos el viernes, lo propusimos. El lunes ya estaban en las campañas así con los altoparlantes y las mujeres tendrán su instituto, su californiano de las mujeres, no sé qué. Y creo que eso le dio muchísimos votos, o sea, no sé. Y fue una promesa de campaña. Que Y cumplió. asumiendo, creó el Instituto de las Mujeres, que fue realmente cuando, en comparación con todos los institutos, excepto este que está funcionando muy, muy bien, Bere lo está haciendo muy bien. La hemos buscado y no súper nos ha bien. dejado en visto. Le mando gallos Es con que está muy tenis. ocupada Me imagino. en la campaña y Sí, eso. Pero me imagino. el primero fue muy bueno, la verdad. Fue un ejercicio muy bueno. Ya Y yo después, he tenido la oportunidad y de colaborar actualmente en temas de movilidad y género. claro. Y a partir de ahí he tenido también la oportunidad de poder visualizar, ¿no? De ver todo el otro trabajo que están haciendo de manera integral con diferentes secretarías, con diferentes Sí, es municipios. que Bere, ¿cuál es una de las grandes habilidades de Bere? Escuchar. Escuchar, tiene mucha inteligencia y entonces anota y empieza, ¿no? Eso es muy importante. Pero te digo, ese primer instituto que hubo, o sea, la primera gestión y creo que son los mejores. Pero fue por iniciativa de nuestro centro. Entonces, Felicidades. ¿cómo, o sea, cómo me siento? Yo me siento pues muy contenta, muy honrada de todo lo que hemos logrado. Igual la lucha sigue, igual los logros tienen que seguir, ¿no? Pero son 30 años de trabajo y de ser abiertas y de no, digamos, de ser abiertas a todo mundo y ser solidarias, ¿no? Y realmente cumplir con esta decisión de ser feministas en serio, ¿no? No de nada más de etiqueta, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Mónica, estamos llegando ya al término de nuestra charla, pero quizá no es una colaboración. Ojalá luego podamos dialogar, repensar qué más pudiéramos hacer Sí, claro. juntos. Pero, pues primero, yo creo, sí felicitarte. Creo que a ti también te pasó. No es fácil, ¿no? De cierta manera, alejarse un poco, ¿no? De la profesión para caminar, ¿no? Este sendero, ¿no? Administrativo, de planeación, de gestión, ¿no? Sí, sí, Que sí, te sí. hace un poco menos clínico y que el sacrificio, ¿no? Que implica hacer 6, 8, 9 años de carrera, este, casi como aventarse al vacío, ¿no? Y ser pionera, ¿no? En algo que no sabes dónde va a terminar. Yo quisiera agradecerte ese valor, Ah, porque al muchas final, gracias. no solo como a mí, ¿no? A muchas personas nos ha cambiado, ¿no? La forma de reflexionar nos ha abierto, ¿no? Algo, ¿no? Nos ha abierto algo en nuestra psique, pues para ser más tolerante, para ser más diverso, para ser más Más progresista, ¿no? Más humano. incluyente, exacto, más humano. Agradecerte eh, y reconocerte que tu trabajo ha trascendido, ¿no? Muchas Cuando a gracias. veces es cansado, cuando a veces es dura la lucha, cuando a veces tienes este tipos de ataques, como te pasó el otro año, yo quisiera compartirte que pues siempre pienses que la moneda tiene dos caras, ¿no? Y que aquí estamos también del Claro. otro lado, mucha gente Por que eso nos has seguimos aquí, transformado. ¿no? Y Sí, muchas gracias de gracias. nuevo por tu tiempo. Sé que eres una persona muy dedicada. No lo digo de manera diplomática, te agradezco de verdad el tiempo que nos has dedicado para esta charla. Y a lo mejor concluir algo que quisieras compartir que no teníamos No, planteado. bueno, no, el agradecimiento es mío. Creo que, ¿qué es lo que me encantaría decirles? Es que desde la humildad y el reconocimiento, uno tiene que hacer lo mejor que pueda, ¿no?
Y creo que es lo que yo hice y es lo que hacemos en el Centro Mujeres. Es ser humildes en lo que podemos aprender y reconocer a las demás, reconocer a las ancestras, reconocer a todos los recursos que hay alrededor, con los que podemos colaborar y bueno, eso, y seguir adelante, ¿no? Mónica, ¿cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales y el Centro Mujeres? El Centro Mujeres tiene Facebook, Ujú. y así Centro Mujeres, ¿Trabajan en todo el estado? en todo el estado. Ok. Trabajamos también a nivel nacional e internacional, eso es la parte que más me toca a mí, porque yo soy, ahorita estoy como consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres y de la CEAB, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es federal. Y internacional estoy coordinando junto con otras dos compañeras el mecanismo de sociedad civil de la CEPAL. Entonces, bueno, eso es otra parte del trabajo, o sea, es muchísimo trabajo. Y me pueden encontrar en Facebook, estoy como Mónica Jasís, nada más que por cuestiones de seguridad, es privado, porque por todo lo que pasó. Eh, Por pero experiencias ingratas, pero si sí, alguien quisiera contactarte a ti directamente a través de Centro Mujeres, a través podría de ser. Centro Mujeres, aquí Muy el bien. teléfono es el de siempre, 612-12-235-70. Em, el email es información@centromujeres.org. Somos ORG para así definidas, Ujú. para el SAT y eso. Y bueno, tenemos también, estamos en reconocimiento de ECOSOC en las Naciones Unidas, porque tenemos un trabajo ahí también. Así que bueno, así, Aquí están de información@centromujeres.org. lunes a viernes, de... De lunes a viernes de 9 a 4. Ok. Y así, Mónica, muchas gracias por tu no de tiempo. nada. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, los que nos aguantaron hasta este tiempecito por escucharnos. Y nos vemos en el próximo Horizonte. Chao.